Bienvenidos y bienvenidas a nuestra última cápsula literaria del año. Por supuesto, antes de empezar les quiero comentar que nos sigan en nuestros canales digitales. Facebook Bibliocra Superior, nuestro canal de YouTube Centro Lector Colegio Superior del Maipo y nuestro Instagram Bibliocra Superior. Bien, empezamos entonces con El cepillo de dientes y El teatro del absurdo. Bien, ¿qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos o conoceremos, mejor dicho, una breve biografía del autor de la obra, Jorge Díaz, y además ahondaremos en el movimiento denominado el teatro del absurdo. Bien, ¿quién fue Jorge Díaz? Bueno, Jorge Díaz es un dramaturgo chileno que nace el 20 de febrero de 1930 en la ciudad de Rosario. Es de nacionalidad chilena y vive en Chile hasta los 35 años para luego mudarse a España. Forma parte del grupo de teatro Ictus. Ictus significa, procede del latín y significa golpe. Fue un grupo del teatro que parte en 1959, fundado por especialistas en teatro, actores, generalmente de la Universidad Católica. Bien, ¿qué más les puedo contar sobre Jorge Díaz? Después de estar en Chile por 35 años, se va a España, en donde funda la compañía de teatro infantil Los Trabalenguas, con la que recorre España, Latinoamérica y Estados Unidos. Esto es dentro de un periodo, digamos, que se puede denominar en la historia chilena como el exilio, ¿ya? Dada por el golpe militar. Muchas personalidades de la literatura, en este caso del teatro, deciden salir del país e irse al exilio. Y Jorge Díaz toma como rumbo España, donde va a estar aproximadamente hasta 1993, donde, como les comentaba, desarrolla una amplia carrera como dramaturgo con obras infantiles, pero también para adultos, ¿ya? También escribe radioteatro, que eran obras de teatro que se transmitían en las radios en onda AM y FM. Y también es guionista para series de televisión. En especial hay algunas que tienen todavía, digamos, se encuentran disponibles en la televisión española por internet, ¿ya? Por ahí encontré algunas piezas de teatro de Jorge Díaz en la televisión española. Bueno, y ya establecido en Chile desde 1993, fallece el 2007 lamentablemente. Bien, ¿sabías que Jorge Díaz escribió más de 90 obras teatrales y alrededor de 40 piezas de teatro para niños? Es uno de nuestros escritores, o dramaturgos, mejor dicho, más abundantes dentro de la dramaturgia chilena de la literatura contemporánea, ¿ya? De hecho, les voy a mostrar un libro que tenemos en la biblioteca, en el cual se recopila un montón de obras de Jorge Díaz. Se los voy a mostrar a continuación. Bien, acá tenemos el libro de Jorge Díaz que se llama Antología Subjetiva. Como pueden ver, tiene mucho material, son sus obras de teatro que se encuentran aquí reunidas en la biblioteca. Tenemos muchas obras y aquí ustedes, además del cepillo de dientes, pueden conocer otras propuestas del autor. Bien, teatro del absurdo. ¿Ya? Teatro del absurdo, lo vamos a ver más adelante, es un movimiento en el cual se inserta la obra El cepillo de dientes. Vamos a empezar con una cita, un fragmento del mismo autor, que probablemente se encuentra en el libro que ustedes tienen o que pidieron en biblioteca, que es una edición de la editorial Zigzag. ¿Ya? Cito:
Más que teatro del absurdo, sería más justo llamar a la escritura del cepillo de dientes y el velero en la botella teatro del ridículo, de la indignidad y del desenmascaramiento. ¿Y por qué no llamarlo simplemente teatro? Con esta cita, el autor de alguna manera también cuestiona un poco las denominaciones o las clasificaciones a los que siempre sometemos una obra, en este caso dramática. En el caso de la literatura es exactamente lo mismo y en la poesía también. ¿Por qué todo lo tenemos que etiquetar, clasificar? Él dice, ¿por qué simplemente no les llamamos teatro? Bien, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que este tipo de denominaciones nos ayuda para guiar la lectura, ¿ya? Simplemente es una cita que llama la atención y que también está como en la línea del teatro del absurdo. Bien, bueno, acá tenemos una definición de absurdo que se encuentra en este diccionario de teatro, que es bastante importante. Es un diccionario que trae muchos términos relacionados con el teatro, el arte dramático, y que está disponible en biblioteca por si alguien quiere alguna vez consultar lo que necesite saber, lo que le llame la atención del teatro, qué es un parlamento, qué es un diálogo, qué es una escenografía, qué es el teatro del absurdo, por ejemplo. Bien, este diccionario es muy, muy, muy interesante porque además nos explica todo de una manera bastante fácil, ¿ya? Bueno, y este mismo diccionario define absurdo de la siguiente manera: escuela o movimiento teatral que utiliza formas o contenidos contrarios y opuestos a la razón convencional. El teatro del absurdo nació formalmente con el estreno de La cantante calva en 1950. También es una obra que está disponible en biblioteca por si alguien quisiera leer. Bien. Además, bueno, esta obra se estrena en Francia, ¿ya? Así como para que nos vayamos ubicando en el tiempo y en el espacio del teatro del absurdo. Y acá, por otra parte, en la misma diapositiva tenemos, tenemos la portada del cepillo de dientes que está disponible en la web Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional de Chile. Como podemos ver, hay algunos objetos de uso cotidiano, como por ejemplo el cepillo de dientes, una copa, agua y bueno, unos pececitos que ahí empieza, ya nos empieza a decir algo, ¿cierto? ¿Qué tienen en común dos peces en una copa con agua, con un cepillo de dientes? Podría ser un trago, ¿no? Podría ser el nuevo boom del verano. Podría ser también una metáfora de la misma obra. Lo vamos a dejar a la imaginación, pero aquí ya empezamos a hablar del teatro del absurdo. Bien, continuamos. Vamos a revisar qué nos dice la RAE sobre la palabra, o el adjetivo, mejor dicho, absurdo. Dice que es un adjetivo contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido. En la segunda acepción nos dice que es extravagante, irregular. Después, en la tercera acepción nos dice que es un adjetivo chocante, contradictorio, y finalmente dicho o hecho irracional, arbitrario o disparatado, ¿ya? Eso es lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española. Bien, en relación a eso, vamos a ir revisando, desenmarañando qué es el teatro del absurdo para decir primero qué es un movimiento teatral, ¿ya? El teatro, la literatura, la poesía tiene generaciones, movimientos, estilos y demás que ustedes ya se habrán dado cuenta dentro de su viaje por primero, segundo, tercero y cuarto medio, ¿ya? Entonces, este teatro del absurdo es un movimiento inserto en el género dramático, teatro, que nace en Francia en 1950, como habíamos comentado anteriormente con el estreno de La cantante calva. Podemos decir también que es un heredero directo de las vanguardias del dadaísmo y el surrealismo. Si ustedes vieron vanguardias, ya saben de lo que estamos hablando, ¿ya? Dada y surreal. Dada, que son
palabras sin sentido, ¿no? Que, bueno, estas son vanguardias anteriores al teatro del absurdo, y el surrealismo, todo lo que tiene que ver con el mundo de los sueños. Dicho muy en simple y muy resumido, ¿ya? Y los temas que va a desarrollar el teatro del absurdo son la soledad del hombre, la angustia, la ironía, el desaliento y la desesperanza. Además, enseña lo absurdo de la vida en hechos cotidianos. Esto es muy interesante porque cuando ustedes lean El cepillo de dientes se van a dar cuenta que confluyen, por ejemplo, el sinsentido, el absurdo, que son elementos que vamos a ver después, con hechos cotidianos, en una escenografía que es una casa, con una mesa, una silla, ¿no es cierto? Es algo muy, muy de todos los días, ¿ya? Y eso es lo que se busca mostrar. Bueno, y acá tenemos en la misma diapositiva la portada del libro El teatro del absurdo, escrito por Martín Slim. Un poco revisando la bibliografía respecto al teatro del absurdo, puede que ustedes se encuentren con estos dos nombres. Alfredo Marquerí, que es un crítico y estudioso del teatro español, que es el primero que habla del teatro del absurdo. Pero quien lo escribe y lo difunde en el mundo anglosajón posteriormente va a ser Martin Slim, con este texto que estamos viendo acá, con la portada del teatro del absurdo, ¿ya? Bien, vamos a revisar ahora una misma definición de este diccionario que yo les estaba mostrando, el diccionario del teatro, pero ahora ya no sobre el absurdo, sino sobre el teatro del absurdo. Vamos a revisar esta cita que dice así: del mismo modo que la Primera Guerra Mundial dio lugar a la inmatura obsesión del expresionismo y la desdeñosa repulsa del surrealismo y el dada, la Segunda Guerra Mundial ha estimulado una filosofía de protesta contra el orden social, contra la condición humana. Bien, ¿qué podemos extraer de esta cita? Esta cita nos habla un poco del contexto y la coyuntura histórico-social en donde se enmarca el teatro del absurdo. Podemos extraer de esta cita, por ejemplo, que, como yo les comentaba, el teatro del absurdo de alguna manera hereda o continúa, digamos, los lineamientos del surrealismo y el dadaísmo, pero ahora en la Segunda Guerra Mundial se produce, digamos, el teatro del absurdo, post Segunda Guerra Mundial. Bueno, y después de la Segunda Guerra Mundial, y además tenemos que considerar lo siguiente, que antes de la Segunda Guerra Mundial también tenemos el crack del 29, que es el quiebre económico del año 29. Entonces tenemos ya a nivel mundial y a nivel, digamos, europeo, tenemos dos fenómenos que mueven un poco al ser de esos tiempos, ¿ya? Entonces, post Segunda Guerra Mundial, perdón, los intelectuales de la época van a llegar a ciertas conclusiones. Y algunas de estas conclusiones, por ejemplo, es que la vida es absurda. De aquí que vamos a decir un poco que el teatro del absurdo, de alguna manera, es una perspectiva, una mirada sobre el mundo un poco más negativa. Si lo queremos decir a nivel vibracional, es una vibración un poco más bajita, porque efectivamente se produce una desorientación del hombre, de la mujer frente al mundo, en términos morales, en términos, bueno, morales, en términos valóricos, ¿no es cierto? Y el teatro del absurdo va a presentar un retrato cotidiano de la vida, digamos, en asuntos triviales, pero va a decir lo siguiente: la vida de alguna manera es absurda, y es absurda en cosas tan triviales como tomar desayuno leyendo el diario, como lo vamos a ver en El cepillo de dientes, ¿ya? Bueno, frente a esto, tenemos que decir de alguna manera que el teatro del absurdo no va a proponer acciones para un mundo mejor en su obra, en sus piezas teatrales, ¿ya?
sino más bien que solamente va a presentarles, va a decir, miren, esta es la vida, esta es la vida absurda que vivimos, esta es la vida sin sentido que tenemos, y yo no me voy a hacer cargo de eso, los personajes de mi obra tampoco van a solucionar eso, solamente vamos a mostrar un cuadro de lo que tenemos acá, ¿ya? Y bueno, para apoyarse un poco en esta visión y en esta propuesta de visión de mundo del teatro del absurdo, también vamos a ver algunos elementos. Por ejemplo, argumentos sin significado. Cuando un personaje dice el porqué de las cosas, pero uno lo lee y dice, ¿de qué se trata esto? Esto no me hace ningún sentido. También diálogos repetitivos, cuando se repite una palabra, cuando se repite una idea a lo largo de toda la obra, a eso se refiere los diálogos repetitivos, y de alguna manera tiene que ver con cómo la mente humana en rumiar constante. El rumiar constante se le dice en psicología a estos pensamientos que nos rondan todo el día en la cabeza, todo el día en la cabeza. Y de alguna manera, gracias a la meditación, por ejemplo, nosotros podemos acallar esos pensamientos, ¿ya? Y finalmente, incoherencia y parlamentos ilógicos que ustedes van a encontrar en la obra El cepillo de dientes. Bien, y bueno, acá tenemos un ejemplo también del absurdo total de una obra de Eugene Ionesco que se llama Rinoceronte, ¿ya? Bien interesante, yo se las recomendaría. Si es que les gustó el teatro del absurdo, yo les recomendaría a lo mejor seguir por ahí, La cantante calva, Esperando a Godot, son algunas de las obras que también dan cuenta de este sujeto contemporáneo que no le encuentra el sentido a las cosas. Una vez más, quiero decirles que el teatro del absurdo es una de muchas perspectivas que se presentan en literatura, así como lo presenta la poesía, la literatura y el teatro, es una de muchas perspectivas, no es una visión totalitaria de la realidad. Por lo tanto, tómenlo como eso, ¿ya? Es una perspectiva, es un movimiento, es una propuesta de cómo el ser humano ve las cosas en ese contexto, ¿ya? Y bueno, para sintetizar todo lo que hemos visto hoy día, el teatro del absurdo es una triste ilustración de la condición humana y lo absurdo de la existencia. Eso podríamos decir a grandes rasgos, ¿ya? Y también, para explicar estos monitos que puse acá, yo diría que no solo yo, la bibliografía que yo consulté dice lo siguiente: el teatro del absurdo es un choque entre la comedia y la tragedia. Entre la comedia, entre reír y llorar, se encuentra como resultado el teatro del absurdo. Los dejo para que lo reflexionen, para que saquen sus propias conclusiones, y cuando lean El cepillo de dientes me digan o le digan a su profesor o profesora si efectivamente el teatro del absurdo es una propuesta que nos hace reflexionar, ¿ya? Y bien, aquí les dejo la bibliografía consultada para hacer esta cápsula del día de hoy. Me despido, les deseo lo mejor en este proceso que ya se cierra y en el proceso que van a empezar post cuarto medio. Además, les recuerdo que antes de irse al colegio se despidan y vengan a devolver los libros que deban para que se vayan a su nueva etapa. Sea la que sea, les deseamos lo mejor. Que tengan un excelente fin de trimestre.